Somos Jennifer Monsalve y Valentina Talora y vamos a hablar acerca de los trastornos disociativos y los trastornos de síntomas somáticos y sus relacionados. Para empezar, ¿qué son los trastornos disociativos? Para entender esto mejor, vamos a basarnos en un ejemplo. Las personas que conducen y no recuerdan el viaje en sí, solo se dan cuenta cuando llegan al destino, ya sea por estar escuchando música, por estar hablando con otra persona o simplemente por estar pensando en otras cosas. En los trastornos disociativos ocurre algo similar. Estas personas pueden olvidar por completo actividades que sucedieron durante minutos, horas o más tiempo. Además, suelen sentirse desconectados de sí mismos y de su entorno. Los trastornos disociativos a menudo son causados por un trauma. Empezamos con el trastorno de identidad disociativo o como antes era llamado trastorno de identidad múltiple, donde se presenta la presencia de dos o más estados de personalidad distintos y bien definidos en una sola persona. Implica una discontinuidad del sentido del yo y de la identidad, por lo que lleva a alteraciones relacionadas con el afecto, comportamiento, conciencia, memoria, percepción, conocimiento y funcionamiento sensitivo-motor. En el intercambio de estas personalidades se pueden presentar lagunas de memoria, donde puede perder información personal importante o olvidar acontecimientos cotidianos estresantes o traumáticos. Estas personas a menudo suelen presentar síntomas de depresión, ansiedad, abusos de sustancias, entre otros síntomas similares. En el trastorno de despersonalización o desrealización, este se caracteriza por una sensación persistente o repetitiva de la separación del propio cuerpo o de los procesos mentales. Es como sentirse totalmente desconectado del entorno de lo que lo rodea a uno. En el trastorno de despersonalización es caracterizado por el sentimiento de extrañeza del propio cuerpo. Esto se asemeja a una experiencia de estar fuera del cuerpo. El paciente siente como si pudiera observar su propio comportamiento. También puede ver su cuerpo, sus manos distorsionadas. En el trastorno de realización incluyen sentirse desconectado del entorno, de las personas, de los objetos, todo lo que ve a su alrededor le parece real. También puede ver las cosas borrosas o con menos color, a blanco y negro. El tiempo puede ser que pueden pensar que el tiempo pasa muy rápido o demasiado lento. La amnesia disociativa, esta surge, la amnesia disociativa, lo que implica la capacidad para recordar eventos significativos. Un ejemplo es haber sufrido abuso durante la infancia. También puede ser el nacimiento de un niño. A veces esa información, pese a estar olvidada, pues sigue influyendo en el comportamiento. Durante las fugas disociativas, a menudo se presenta después de un estrés severo. Esto implica que la persona salga del entorno donde se ocasionó el estrés, realice un viaje, lo que hace que olvide ese momento estresante eh, eh, y genere nuevos recuerdos. Pasamos con los tipos de amnesia disociativa, donde empezamos con la amnesia localizada, la cual no puede recordar un periodo específico de tiempo, por ejemplo, meses de abusos durante la infancia. La amnesia selectiva, que es olvidar solamente algunos fragmentos de los eventos transcurridos durante cierto periodo de tiempo o solo una parte del evento. Por ejemplo, si fue una sola vez que ocurrió dicho evento, puede recordar cómo inició, pero no el intermedio, y puede recordar el final. Si fue recurrente este evento, puede recordar los primeros 3 meses, tener esta amnesia durante los siguientes 2 o 3 meses y recordar el final. El tercero, la amnesia generalizada, que es la pérdida total de la memoria sobre su identidad y su historia de vida. Incluso puede llegar a olvidar habilidades bien aprendidas y la información que tenía sobre su entorno. La amnesia sistematizada, que es perder la memoria de una categoría en específico, como por ejemplo recuerdos de la familia o recuerdos con una sola persona.
La amnesia continua, que es olvidar cada nuevo momento desde un tiempo determinado hasta su actualidad. En los trastornos disociativos vemos que la prevalencia en este estudio del 2006 va del 5 al 10% en población general y del 10.2 al 41.4% en pacientes psiquiátricos. Pasamos a los trastornos de síntomas somáticos. Estos síntomas son caracterizados por estar enfocados principalmente en síntomas físicos que causan una angustia significativa y interfieren en el funcionamiento diario de la persona. El dolor para el individuo, se explique o no médicamente, es auténtico. Él siente el dolor, eso que lo aqueja. Los síntomas pueden ser específicos o inespecíficos. Específicos cuando siente un dolor, por ejemplo, de cabeza, de estómago, muscular. Inespecífico cuando siente, por ejemplo, fatiga, mucho cansancio. Con predominio del dolor por sobre su angustia. Puede ser persistente. Para todos los trastornos de síntomas somáticos debe tener una prevalencia de al menos 6 meses. Pero cuando se habla de un síntoma persistente es que durante esos 6 meses es demasiado notorio de que la persona, esa misma queja que siente, no lo deja seguir con su vida diaria, lo postra en una cama, por ejemplo. Puede ser leve, moderado o grave. Para esto debemos tener en cuenta 3 criterios. Primero, pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de sus síntomas. Segundo, grado de persistentemente elevado de ansiedad sobre su salud o los síntomas presentados. Tercero, tiempo y de energía excesivamente gastados y dedicados a los síntomas de preocupación en su salud. Leve es cuando se cumple uno de estos criterios, moderado cuando se cumplen 2 o más criterios y grave cuando se cumplen 2 o más criterios y además tiene múltiples quejas somáticas o un síntoma somático muy intenso. El trastorno de enfermedad por ansiedad, antes denominado hipocondriacos, este trastorno de ansiedad por enfermedad es la preocupación o el miedo de tener o adquirir una enfermedad grave. El diagnóstico se confirma cuando los miedos y los síntomas persisten durante 6 meses. El trastorno de ansiedad por enfermedad comienza habitualmente al inicio de la edad adulta y parece ser igual o frecuente entre hombres y mujeres. Los pacientes con trastorno de ansiedad por enfermedad están preocupados con la idea de que están enfermos o que podrían enfermarse aún más. Esta ansiedad es patológica, afecta el funcionamiento social y ocupacional, lo que provoca un malestar significativo. El trastorno de conversión, la siguiente, o de síntomas neurológicos funcionales, esta es la afectación mental donde los estudios clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad entre síntomas y afectaciones neurológicas médicas reconocidas. Este trastorno de conversión consiste en síntomas o déficits neurológicos que se desarrollan en el inconsciente e involuntariamente. Por lo general afectan la función motora o sensoriomotora. Por ejemplo, incluyen movimientos temblorosos e inconsistencia deteriorada de la persona, las posturas anormales o de extremidades, lo que sugiere que otros trastornos neurológicos o físico en general. Un ejemplo es pacientes que presentan deterioro en la coordinación o en el equilibrio. También pueden presentar parálisis en los brazos, falta de respuesta motora, también pueden tener ceguera, sordera o dificultad para tragar. Pasamos al trastorno facticio. Esta es la falsificación de síntomas físicos o psicológicos sin una razón externa aparente. Pasamos al trastorno facticio, que es la falsificación de síntomas físicos o psicológicos sin una razón externa aparente. Esta puede ser aplicada a una misma o a otra persona.
El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como un enfermo, discapacitado o lesionado, o presenta a otro, que es la víctima en este caso, como un enfermo, incapacitado o lesionado, aunque esta persona le diga que no es así. Para esta persona con trastorno facticio es real y él tiene la razón. El diagnóstico de trastornos facticio pues se le aplica al autor, no a la víctima, y a la víctima se le puede realizar un diagnóstico de maltrato. Usualmente puede ser se le puede aplicar a niños, adultos o animales de compañía. Aunque a estas personas les digan que no y les muestren médicamente que no presenta esos síntomas o esa queja, para la otra persona que sufre este trastorno facticio es real, y él tiene la razón por encima de los exámenes médicos presentados. Pasamos a los trastornos de síntomas somáticos y sus relacionados. Estos hacen parte de los trastornos de síntomas somáticos, pero no cumplen con todos los criterios, por lo que no están etiquetados en estos síntomas somáticos, por así decirlo. Encontramos los especificados, que son, por ejemplo, el trastorno de síntomas somáticos breve, que cumple con las categorías que decíamos anteriormente, solo que no cumple con los 6 meses mínimos para considerarse un trastorno de síntoma somático. También está el trastorno de ansiedad por enfermedad leve, cumple con los mismos síntomas, pero el tiempo tampoco concuerda, es menor a 6 meses. El trastorno de ansiedad por enfermedades y comportamientos excesivos relacionados a la salud. Por ejemplo, la persona puede sentir esa angustia, pero eso no le interrumpe su día a día. Puede sentir esa angustia y no va a hacerse exámenes médicos todo el tiempo. Y se presenta el cuarto, pseudociesis, que es la creencia falsa de estar embarazada, que se asocia con signos o síntomas de embarazo, aunque pues hayan pruebas de que no está embarazada, para la persona sí es así. En el trastorno de síntomas somáticos encontramos que son comunes en niños y adolescentes y representa el 15 al 25% de las consultas en atención primaria y el 30 al 70% permanece sin explicación. Este artículo fue sacado en el 2014. Muchas gracias. Están las referencias bibliográficas que utilizamos.